Desde la Universidad Nacional de Colombia se ha trabajado en una metodología para analizar libertad de operaciones o propiedad intelectual de cultivos genéticamente modificados. Eso abre una perspectiva nacional e internacional de cómo se puede investigar en materiales genéticos. Esencialmente es el hecho de que elementos, es decir, materiales biológicos y procesos que se utilizan en la investigación en ingeniería genética de plantas están protegidas por derechos de propiedad intelectual, en particular patentes. El 80% de estas patentes son propiedad de 4 corporaciones multinacionales que además tienen acuerdos entre ellos para manejar todos estos procesos de protección de propiedad intelectual. Entonces, para poder desarrollar una línea transgénica con una intención comercial, tiene uno que tener claro cuál es el escenario de propiedad intelectual para evitar meterse en problemas legales. El profesor e investigador del Instituto de Genética y el Departamento de Biología, Alejandro Chaparro, explica cuáles son los pasos y el orden de esta metodología. El primer paso es la deconstrucción del producto. En este caso estamos hablando de una línea transgénica de un cultivo. Entonces hay que tener en cuenta qué genes se utilizan, qué vectores de transformación se utilizan, qué cepa de Agrobacterium tumefaciens, cuáles son las técnicas de cultivo de tejidos, cuáles son las técnicas de biología molecular que se utilizan. Una vez se ha establecido cuáles son estos elementos y estos elementos en general, es decir, materiales biológicos y procesos, también se tiene que tener en cuenta el escenario regional en el que se va a utilizar el producto. Y posteriormente se procede a hacer un análisis de patentes a partir de la búsqueda en bases de datos internacionales. Allí uno tiene el escenario internacional de propiedad intelectual y posteriormente se viene al escenario nacional en la base de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio. La cuestión es que hay que entender que las patentes no son internacionales, son nacionales, y entonces lo que esté patentado en Estados Unidos, si no esté patentado en Colombia, lo podemos utilizar para hacer un desarrollo siempre y cuando se mantengan nuestras fronteras. Es ese tipo de cosas. Y al final, después de hacer todo este análisis desde el punto de vista de patentes, hay que tener en cuenta otros derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo los títulos de obtentor en el caso de variedades vegetales. Y hacer el análisis de toda la documentación relacionada con el proceso de investigación, acuerdos de transferencia de materiales, contratos de trabajo, convenios interinstitucionales, normas de propiedad intelectual internas de las instituciones participantes nacionales e internacionales. El Grupo de Ingeniería Genética en Plantas ya realizó un ejercicio de aplicación de esta metodología con variedades transgénicas con el gen CRI1AC, variedad fe de arroz 2000. El escenario que encontramos es de aproximadamente 150 patentes internacionalmente ubicadas, particularmente en Estados Unidos, Japón, Australia y Europa. Cuando nos vinimos al escenario nacional, encontramos que habían solamente alrededor de 10 patentes, de ellas 10, perdón, corrijo ahí el concepto es muy claro, patentes y solicitudes de patentes. Y posteriormente, cuando hicimos el análisis nacional, entonces la mayoría de esas patentes habían caducado, no habían sido aceptadas o simplemente habían sido abandonadas. Solamente 3 patentes al final tenían algún efecto, pero cuando hicimos el análisis de las reivindicaciones, ninguna de ellas estaba relacionada con la innovación propuesta. Este fue un informe para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia, de David Santiago Gómez, con la cámara de Rogelio Sánchez.